El envejecimiento de la población no se refiere en exclusiva a un proceso biológico, sino que desde una perspectiva demográfica se refiere al proceso por el cual la población se transforma de manera significativa en virtud de su estructura y composición por edad. Esta estructura por edad asiste en nuestros días, específicamente en los países desarrollados, a un rápido proceso de envejecimiento. El envejecimiento demográfico está caracterizado por un incremento, tanto en términos absolutos como relativos, de las personas mayores de 65 años de edad en detrimento de la población joven, cuya disminución se debe a la fuerte caída de la fecundidad iniciada desde mediados de los años 70. Como el resto de sociedades desarrolladas de la Unión Europea, la española no ha dejado de envejecer en los últimos 100 años. Una alta esperanza de vida y una mayor longevidad son factores que, junto al descenso de la fecundidad, caracterizan a las poblaciones europeas contemporáneas. Se ha pasado de un modelo preferente de morir de niño a otro habitual de morir de viejo. Es decir, cada vez un porcentaje más elevado de personas mueren ancianos o muy ancianos, especialmente en el caso de las mujeres, que tienen una mayor esperanza de vida. Así las cosas, el rasgo más destacado de la población europea, aplicable al caso español, es la progresiva acumulación de personas mayores en las edades altas de la pirámide. El envejecimiento se produce en todo el siglo, pero fundamentalmente a partir de mitad de siglo, de los años 50, y de una forma extraordinaria en las últimas 3 décadas del siglo XX, a partir de los años 70. Empieza a aumentar, y esto es el envejecimiento, la proporción que representa los mayores de 65 años, los que denominamos ancianos en nuestras sociedades. Esa proporción aumenta en relación al total de la población. Entonces, por lo tanto, quiero decir con esto que envejecimiento es un proceso que pone en relación la proporción de personas mayores con el resto de la población, niños y adultos. Y no es en ningún caso lo que llamamos vejez, porque hay mucha confusión al respecto. Vejez es una etapa del ciclo vital. Ni tampoco, en ningún caso, podemos confundirlo con el envejecimiento fisiológico del individuo. Eso responde a otro concepto más biológico. Y con frecuencia, y este es el último concepto con el que se suele confundir, y por eso quiero aclararlo, se confunde con longevidad. Por lo tanto, envejecimiento es un proceso, longevidad, por el contrario, se encarga de medir las edades máximas que vamos alcanzando a lo largo de la historia. En España, del 11% del total de la población que ocupaban los mayores de 65 años en la década de los 80, se ha transitado a un porcentaje del 17% en la década actual. Esta circunstancia viene acompañada de un progresivo envejecimiento de la vejez, a saber, cada vez más personas que cumplen 65 años celebran sus 75, 80, 85 y más aniversarios. En nuestro país viven alrededor de 1,6 millones de personas mayores de 80 años. Con relación a Europa, España está entre los países más envejecidos, pero no es de los que están en la vanguardia del envejecimiento. En cambio, sí somos los países que más proporción de mayores de 85 tienen. No los que más, que vuelve a ser Japón, Francia, pero estamos mucho más avanzados en cuanto es el envejecimiento de los viejos que simplemente en la proporción de mayores de 65 años. La maquinaria del envejecimiento demográfico habla de 3 factores que determinan la estructura de población: la fecundidad, convertida en la principal causa del envejecimiento demográfico; la mortalidad, cuya tasa ha disminuido constantemente desde principios del siglo XX; y las migraciones, que se han convertido en el principal componente del crecimiento de muchos países europeos. Cada sociedad tiene finalmente la demografía que determina su contexto social, su cultura. En el caso nuestro, y en todos, pero tenemos que tener en cuenta que hay factores que hacen que una población cambie, crezca, disminuye, surja, se extinga. Esos factores son resultado del juego de dos fenómenos demográficos. La entrada
la generación, la nutrición de la pirámide de poblaciones, que viene por los nacidos, por los nacimientos, lo que llamamos en demografía por la fecundidad, y la liberación o extinción o renovación como salida por la mortalidad. Es decir, por fecundidad, se generan nuevos nutrientes a la pirámide y se liberan a través de la mortalidad salidas. Luego hay otro factor que es el de las migraciones. Este factor, que también es otro fenómeno demográfico, puede nutrir, si es una inmigración, si recibimos población normalmente en edad activa, o puede producir salidas de esa población, que es a través de la emigración. El proceso de envejecimiento de la población tiene como causa el descenso de la fecundidad, que provoca un envejecimiento por la base de la pirámide de población, y el descenso de la mortalidad, que genera un envejecimiento por la cima de la pirámide. La acción combinada de estos dos procesos hace que los países de la Unión Europea hayan rebasado hace tiempo el umbral crítico del envejecimiento, más del 15%. En demografía utilizamos el término transición demográfica para explicar un proceso de largo alcance que ha tenido lugar fundamentalmente en los países occidentales a lo largo de los 2 últimos siglos y que se caracteriza por una reducción de la mortalidad seguida poco tiempo después de una reducción de la fecundidad. De este modo, antes de iniciarse este proceso de transición demográfica, la fecundidad y la mortalidad eran muy elevadas y como consecuencia el crecimiento de la población era muy escaso. Cuando empieza a reducirse la mortalidad y poco tiempo después empieza a caer la fecundidad, se produce un desfase cronológico que produce un importante aumento, un importante crecimiento de la población hasta que, pasado el tiempo, pues desciende la mortalidad y desciende la fecundidad a niveles bajos, de tal forma que se llega a alcanzar un nuevo equilibrio donde el crecimiento demográfico es muy bajo, como es la situación que tenemos actualmente en España. Los cambios futuros de la estructura por edades en España en 2020 y 2050 prevén la acentuación del envejecimiento demográfico y del desequilibrio entre los principales grupos de edad. En 2050, por cada 100 personas en edad de trabajar, esto es, entre los 16 y los 64 años, habrá 56 mayores, duplicando así la cifra de 25 que existe en nuestros días. En los datos previstos para el futuro, mucho tendrá que ver la llegada a la edad de jubilación de las generaciones pertenecientes al baby boom español, nacidas de 1957 a 1977. En la unión de estas manos que se entrelazan, se asienta la piedra angular de la vida española, que es la familia. Estos matrimonios que celebran su boda en común reciben las llaves de sus nuevas viviendas. En el hogar español se cifran las virtudes del alma española. Las familias numerosas gozan de especiales privilegios y anualmente el jefe del Estado entrega los premios de natalidad. En España a lo largo del siglo XX hay dos momentos o dos puntos de inflexión muy claros que producen dos cambios. En primer lugar, en los años 60 se produce el baby boom, que es conocido porque se producen un número muy abundante de nacimientos, y ese baby boom dura toda la década de los 60 y hasta el año más o menos 75. Y a partir de la segunda mitad de los años 70 se produce un enorme descenso en la fecundidad de la población española. Un enorme descenso tanto en la intensidad, es decir, se tienen menos hijos, que se acompaña de un retraso en el calendario, es decir, en la edad a la que las madres tienen los hijos, siendo actualmente y en los últimos años en torno a los 31 años. Entonces, la combinación de ambos factores, la caída en la intensidad de la fecundidad y el retraso en el calendario al que se tienen los hijos, es lo que provoca lo que llamamos el envejecimiento por la base de la pirámide. En el proceso de envejecimiento demográfico actúa otro importante componente, como es el de la feminización de la vejez.
circunstancia motivada por el mayor número de mujeres en las edades más avanzadas. La esperanza de vida en España, en el caso de las mujeres, alcanza en 2005 un valor de 83,7 años, siendo el más alto de la Unión Europea, más de 80 años para el total de la población. Hasta los años 70, el grupo que más contribuyó al aumento de la esperanza de vida fueron los niños, es decir, el descenso de la mortalidad infantil fue, que en España era importantísimo y mucho más elevada que sus vecinos de la Europa occidental. Hasta los años 70 ese descenso progresivo, más intenso en unas décadas que en otras, de la mortalidad infantil es el que contribuyó a que aumentara la esperanza de vida de la población. Pero nos encontramos aquí un corte muy importante, que es que a partir de los años 70 el aumento de la esperanza de vida de la población se debe al aumento de la esperanza de vida de la población de 65 y más años. Y eso supone un cambio pues novedoso o muy importante en lo que había venido siendo hasta el momento la evolución de la mortalidad. Es decir, hasta los años 70 diríamos que el grupo que más ayuda a aumentar la esperanza de vida son los niños, puesto que su supervivencia aumenta de forma muy grande, y a partir de los años 70 el grupo de población que está ayudando a que aumente la esperanza de vida es la población de 65 o más años. Explorada la naturaleza del proceso de envejecimiento demográfico, analizaremos a continuación, de la mano del profesor italiano Gustavo De Santis, las más relevantes consecuencias socioeconómicas, especialmente su influjo en el sistema de pensiones, así como el debate generado en la opinión pública acerca de su viabilidad o su insuficiencia futuras. En algunos países, como en el caso de España, la proporción de trabajadores por pensionistas se ha reducido a la mitad, circunstancia que en el futuro más cercano podría generar desequilibrios en el sistema de pensiones de no producirse el principio de solidaridad entre generaciones. De ahí surge la necesidad de buscar soluciones a este planteamiento. Cada país ha seguido su vía y hay muchas soluciones diferentes. Lo más normal es que se espere hasta el último momento porque nadie quiere tocar un sujeto tan sensible como lo de las pensiones. Cuando no se puede esperar ya más, se interviene. Las soluciones normales son las de generar un sistema de pensiones públicas que solo dan un mínimo básico para sobrevivir y dejar lo demás a los sistemas privados, es decir, que las personas tienen que ahorrar dinero durante los años en que trabajan, formar un capital y con ese capital sobrevivir mejor de lo que permite el sistema público en los años de la vejez. Esa es la solución, digamos, normal que se encuentra en todos los países desarrollados con matices diferentes. Los problemas inherentes al actual sistema de pensiones no excluyen la certidumbre de la viabilidad del sistema de reparto. Estas dificultades se pueden resolver tal y como sostiene el profesor De Santis. Resolver significa sencillamente que se puede hallar al menos una combinación de los muchos parámetros fundamentales. Por ejemplo, la igualación de los ingresos a las salidas, condición necesaria para un lógico equilibrio del sistema de pensiones. Se supone natural que el sistema público no pueda funcionar bien y solo pueda servir para garantizar un mínimo básico para sobrevivir. Yo no estoy de acuerdo y pienso que el sistema público de reparto, porque es de eso que estamos hablando, sí no ha funcionado bien en los años pasados, pero eso no depende de sus características intrínsecas, sino de la manera en que ha sido construido y que se podría hacer algo mejor. Eso no significa que la parte privada no debe tener ninguna importancia, sí puede haber ahorro privado y formación de un capital, pero me gustaría que el sistema público funcionase un poco mejor de lo que se ve normalmente. El sistema, por ejemplo, el de España, tiene alguna característica, digamos que, por ejemplo, la de considerar solo los últimos 35 años de trabajo, hace que algunos que han trabajado más de eso pierden parte de sus contribuciones. Y por lo general el sistema de revalutación de los contributos, las contribuciones que se han hecho, desventaja a algunos porque no se utiliza una tasa de actualización que es la correcta.
y por lo general es un sistema bastante complicado como el de todos los demás países que yo conozco, Italia incluso. En su libro Pensiones, a cada uno lo que le toca, Gustavo de Santis afirma que la solución se basa en el principio de que lo más importante es establecer y mantener una proporción constante entre el valor medio de las pensiones, que se refiere a los mayores, y el valor medio de los salarios, referido a los adultos. Es complicado para decir aquí en pocas palabras, pero digamos, hay dos aspectos importantes, el demográfico y el económico, y en los dos casos lo importante es considerar que lo que cuenta son los valores relativos, es decir, hay que ver cuánto ganan, por ejemplo, los trabajadores y establecer una proporción entre esto y lo que ganan y las pensiones, y garantizar que esta proporción entre las dos, es decir, los salarios y las pensiones, se mantenga constante en el curso del tiempo. Esta es una de los aspectos importantes. La otra es intentar de hacer de modo que el peso relativo de las tres clases de edades de que hablábamos antes, es decir, los jóvenes, los adultos y los viejos, se mantengan relativamente constantes en el curso del tiempo. Para conseguir esto, lo más importante es ajustar la edad a la jubilación en cuanto cambie la durada media de la vida, es decir, las condiciones de sobrevivencia. Y se puede establecer una relación, una fórmula que nos diga de cuánto tenemos que subir la edad a la jubilación en cuanto salga la edad media a la muerte. Según palabras del propio profesor de Santis, los sistemas de pensiones nacieron en años en los que existía una reducida tasa de mayores y un relevante crecimiento económico. En la actualidad, estas dos circunstancias se han invertido, puesto que los mayores son muchos y el crecimiento económico está reduciéndose. Como consecuencia de este acontecimiento, la solución al conflicto se halla en la creación de un nuevo sistema de pensiones capaz de sobrevivir pese a las cambiantes condiciones demográficas y económicas del momento. Yo no creo que nunca habrá el colapso del sistema de pensión, pero sí habrán situaciones muy difíciles que demandarán que se haga algo. Por ejemplo, subir la edad a la jubilación, por ejemplo, bajar las pensiones, por ejemplo, aumentar las cotizaciones y cosas así. Lo que temo es que vamos a esperar hasta el último momento y hacer esto de manera brusca e improvisa, pero se podría, en teoría, cambiar ahora, cuando la situación es todavía bastante buena, y, digamos, prever el futuro y preparar lo que nos atiende. Aquí en España el sistema está acumulando un capital aprovechando de la situación demográfica relativamente favorable, lo que es bueno en principio, pero ese capital no va a ser suficiente por los cambios que van a ser muy importantes en los próximos 30-40 años. Con este espacio, Televisión UNED inicia un ciclo de programas dedicado a analizar las tendencias, factores y consecuencias sociales del proceso de envejecimiento demográfico, así como a sus consecuencias sociodemográficas. Damos así por concluido el primero de los espacios dedicados a esta temática, que en una próxima entrega abordará aspectos relativos a la longevidad y a la emergencia de centenarios.